algo que sucedió cuando Jesús ya había empezado a predicar su doctrina sobre el reino de los cielos. Eso lo hubiéramos leído el domingo pasado, pero como era la fiesta de la Candelaria, se suprimió. Ya había hecho algunos milagros. Ya había expulsado a un demonio que estaba poseyendo, que había poseído a un hombre allí de Nazaret. Ahora nos presenta San Lucas un milagro. ¿Qué es un milagro, hermano? Es la suspensión de una ley natural. ¿Y quién puede suspender una ley? Solamente el que la hace. ¿Y quién hizo las leyes naturales? Pues Dios. Aquí Jesús está demostrando que es Dios. Pero no nos quedemos en lo material de la pesca, ¿no? Era una pesca enorme. Pedro como vendedor de pescado, porque de eso vivía, Pedro y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, podrían haber pensado, uy, con este maestro que nos hizo esta pesca, podemos hacer más y hacer una transnacional para exportar pescado a todo el mundo. Pero Jesús pensaba en otra transnacional, y esa transnacional es la iglesia, que está en todo el mundo y que está representada por esa barca toda destartalada, porque así es la iglesia. La iglesia es pecadora, hermanos. Dice el Concilio Vaticano II, es santa, pero con necesidad de purificarse. Esa iglesia está representada por esa barca que va a la otra orilla. ¿Cuál es la otra orilla, hermanos, a la que nos lleva esta barca, que es la iglesia? Allá el cielo. Para allá vamos, para eso estamos en la iglesia, en la barca de Pedro, porque Simón es San Pedro. Cristo le cambió el nombre, se llamaba Simón y le puso Pedro, que quiere decir piedra, y lo puso como jefe de esta iglesia. Por eso solamente a él le dice, lleva la barca mar adentro. A todos los mandó pescar, pero al único que le manda que lleve la barca es a Pedro, a Simón. Hermanos, ¿quién es Pedro ahorita? ¿Quién va guiando esta barca que es la iglesia en la que estamos todos los bautizados? Eso es lo que hay que aprender. No nomás en asombrarnos en el milagro, porque hay gente que se queda en el puro milagro. El milagro nos apunta a algo más grande. Pero muchos se quedan viendo el dedo, no lo que el dedo apunta. Hay un dicho chino que dice, cuando el dedo apunta a alguna realidad, solamente los estúpidos se quedan viendo el dedo, no lo que está apuntando el dedo. ¿Qué es lo que está apuntando un milagro, hermanos? Nuestra salvación. Vamos en una barca que se llama iglesia, que en griego quiere decir asamblea, asamblea escogida, porque Dios nos escogió para ser parte de su iglesia.
Ese fue el bautismo, hermanos. Cuando nos bautizaron, fuimos llamados a formar parte de la iglesia. Y la iglesia tiene un jefe, como aquella barca. Ese jefe es Pedro, que ahorita es el Papa Francisco. Eso es lo que muchos que no son católicos quieren aceptar. A ver, ¿por qué escogió la barca de Pedro si eran dos? Para significar que la iglesia de él va a ser la que dirija Pedro. No tantas iglesitas que aparecen por ahí, tantas sectas protestantes. Nomás en Estados Unidos hay 27,000 sectas protestantes que no se pueden ver entre ellas mismas. En lo único que se ponen de acuerdo es en odiar al Papa y a la Virgen María. Ese no es lo único. Como aquellos 24 sectas que había en tiempos de Cristo, no se podían ver, pero se unieron para matarlo. Las 24 sectas que se dispersaron cuando llegaron los romanos y destruyeron la ciudad de Jerusalén en el año 40. Estamos en eso, hermanos. Vamos en una barca a la otra orilla, pero tenemos que ir pescando, ya no pescado, sino hombres. No temas, de hoy vas a ser pescador de hombres. Por eso, hermanos, hay que dejarnos pescar. Y las redes son las palabras que nos dirige Cristo por medio de su iglesia, por medio del Papa, de los obispos, de toda esa doctrina preciosa que la mayoría de los católicos no la conocen, o me debería decir mejor, no la conocemos. Porque para que haya fe necesitamos primero hacer oración. Hay gente que duran semanas, meses que no hacen oración. ¿Cómo van a tener fe? Segundo, preparación. Estudiar, conocer, leer la Biblia, la doctrina de la iglesia. Por ejemplo, la doctrina social. No la conocemos. Y segundo, evangelizar. ¿Qué decir? Que lo que yo aprendo lo tengo que transmitir, porque la fe, decía el Papa Juan Pablo II, aumenta dándola. Si no damos la fe, no va a aumentar. Y es lo que está pasando desgraciadamente con muchas familias que traen a sus hijos a bautizar, pero ya nunca les hablan de Dios, ni de Cristo, ni de la iglesia. Así me decía un muchacho allá en la cárcel en Celaya: en mi casa nunca me enseñaron a rezar, nunca rezábamos al comer, ni al acostarnos. Sí, hubo fiestas de bautizo, de confirmación, de 3 años, de primera, pero era para hacer fiestas nada más. Pero que me enseñaran quién es Dios, quién es Cristo, qué es la iglesia. Y como ese muchacho hay miles y millones. Y luego nos asustamos por lo que está pasando. Entonces, ¿cómo no? Pues si no estamos siguiendo a Cristo. Entonces esa barca, que es cada uno de nosotros, se va a pique. Tenemos que, primero que nada, creer lo que Cristo nos dice y luego vivirlo. Eso es lo que nos enseña el Evangelio de este domingo. No nomás admirarnos de que, uy, cuántos pescados sacaron. Ay, pues le voy a pedir que a mí me vaya muy bien en mi trabajo, que gane mucho dinero, o sea, todo lo de aquí. Pero pensar allá en el cielo, en la otra orilla, donde vamos, queramos o no,
Qué pocas veces le hablamos a Dios de eso, desgraciadamente, hermanos. La oración la hemos hecho un pliego petitorio, pero de cosas materiales, de dinero, de trabajo, de salud. Claro que está bien eso, pero lo más importante, como decía Santo Tomás de Aquino, la oración es elevar la mente a Dios para pedirle lo que necesitamos para salvarnos. Pidámosle al Señor que sepamos responder a esta enseñanza de Cristo. La barca de Cristo es la barca de Pedro, y Pedro es el Papa, el obispo de Roma. Cualquier otra iglesia serán muy buenos, serán muy sabios, pero no es la iglesia de Cristo. Y esta iglesia que nosotros formamos, a lo mejor es muy pecadora, pero es la iglesia de Cristo. Es la barca verdadera que nos lleva a la otra orilla, pero que tenemos que ir pescando por medio de nuestros ejemplos, sobre todo papás a sus hijos, enseñarles la doctrina cristiana como lo prometen cuando los bautizan, como los prometen cuando se casan, educar a los hijos en la fe de Cristo. Eso es ir pescando hombres para el reino de los cielos. Que el Señor nos ayude en esta misión que tenemos todos, desde el Papa hasta el último de los monaguillos. Tenemos la obligación de vivir en esta iglesia y de pescar a los demás para Dios. Amén.